Bueno, hermanos, es muy grato poder estar con ustedes esta mañana. Cada vez que nos reunimos es un anticipo del cielo, porque en definitiva eso es lo que ocurre cuando nos reunimos en torno al Señor, alrededor de Él, tratando de colocar la mirada en Él, en su palabra, en sus instrucciones, en su guía, su dirección. Y también nosotros vamos a Él con adoración, con gratitud en nuestros corazones por lo que Él es y ha hecho por nosotros. En el cielo ya no vamos a tener peticiones, sino solamente gratitud y adoración. Mientras tanto, todavía estamos en esta tierra y necesitamos igualmente su dirección a través de su palabra para no perdernos en a veces una especie de selva evangélica en la cual estamos, donde hay tantas personas que siguen muchas veces a falsos apóstoles, a falsos profetas, a falsos maestros y se desvían de la verdad. Por eso las instrucciones que tenemos en las Escrituras, las cartas que el apóstol Pablo envió a diferentes iglesias, teniendo un contexto también complejo, pueden enseñarnos en el día de hoy en términos prácticos lo que significa realmente ser fiel a la verdad y permanecer bajo la autoridad de la palabra de Dios y no de hombres, ni de especulaciones, ni de liderazgos personalistas que desvían del camino de la verdad. Este es el tema que el apóstol Pablo trata de los capítulos 10 al 13 de 2 Corintios, la última parte. Nosotros estamos entrando ya en lo último, capítulo 12 y 13 son los que ya nos quedan y prácticamente el capítulo 12 queda muy poco, lo que vamos a ver en el día de hoy. Continuando con este estudio que hemos iniciado hace unos años atrás y que tiene que ver con la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde plantea en estos capítulos que mencioné previamente precisamente su defensa de su autoridad apostólica en medio de las tergiversaciones que se estaban produciendo por la introducción de falsos maestros que se autoproclamaban y autodeclaraban verdaderos apóstoles de Jesucristo, pero que en realidad eran obreros fraudulentos, como dice el apóstol Pablo, apóstoles enviados de Satanás que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, pero que en realidad eran personas inescrupulosas que estaban produciendo divisiones en la iglesia y estaban desvirtuando la autoridad real, genuina que tenía el apóstol Pablo. En medio de esta crisis que estaba viviendo la iglesia de Corinto, por la seducción de estas personas que se habían introducido, al menos un grupo importante de la iglesia había adoptado esa posición y estaban entonces desvirtuando la autoridad del apóstol Pablo. Era necesario entonces exhortar sobre las cualidades de un verdadero apóstol de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a exponer aquí. Esta es la razón por la que él debe salir decididamente a confrontarlos, a enfrentar ese peligro que se estaba produciendo más que posible, real ya, inminente dentro de la iglesia. Por eso él sale a encarar a los falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos enviados por Satanás, porque la palabra apóstol significa eso, enviado. El bienestar de la iglesia estaba en peligro y un siervo del Señor no podía quedarse con los brazos cruzados diciendo, bueno, que pase lo que pase, porque tenía necesariamente que poder guardar, proteger la doctrina, la enseñanza que él había entregado a la iglesia y por la cual muchas personas habían llegado al conocimiento de Cristo. Estos hombres mostraban o tenían cartas credenciales que habían recogido de otras partes de personas supuestamente, inclusive, lo más probable de algunos supuestos apóstoles del Señor Jesucristo en Jerusalén, pero en realidad nadie les había dado esas cartas y ellos estaban presumiendo de que tenían más autoridad en consecuencia. Pablo dice, ustedes son nuestras cartas, ustedes son la expresión evidente de que la palabra de Dios ha llegado, eso lo dice en el capítulo 3, y en consecuencia las cartas son personas transformadas, quebrantadas por el Espíritu Santo, llevadas al conocimiento de Cristo, personas que estaban creciendo también en la verdad. Es decir, cada uno de los creyentes en Corinto era la evidencia de que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo. Sin embargo, a pesar de eso, como dije, habían personas que estaban desvirtuando esa verdad. Hermanos, no es raro esto que ocurra y en la historia de la iglesia ha ocurrido muchas veces, pero también en el día de hoy esto lo podemos ver
de una manera significativa. Lamentablemente dentro de esta selva evangélica, como le llamo yo, porque tiene tantos tipos de manifestaciones que muchas veces la gente que no conoce al Señor piensa, ¿cuál es la verdad? Porque hay tantas posiciones distintas y contradictorias entre sí. La iglesia de hoy enfrenta este tipo de peligros que enfrentó la iglesia de Corinto. El movimiento carismático, por ejemplo, ha inundado la iglesia en Latinoamérica. Desde el año 1900 en adelante, donde comenzó el movimiento pentecostal y después las 3 olas del Espíritu que le llamaron, que finalmente llegaron a manifestarse en carismatismo abierto y descarado, está inundando la iglesia en Latinoamérica. Y este movimiento está caracterizado por enfatizar el conocimiento por medio de la experiencia, es decir, se enfatiza mucho más la experiencia que el entendimiento y comprensión de las Escrituras. Las Escrituras se toman prácticamente como una especie de bastón donde afirmarse en algunas circunstancias, pero que en realidad no tienen un deseo de poder estudiar profundamente lo que Dios ha revelado en su palabra. La experiencia antes que el conocimiento, la creencia en revelaciones particulares. Dios me dijo, Dios habló, anoche tuve un sueño y el Señor me dijo esto y esto otro, el Señor me dijo que tu vida va a ocurrir esto y esto con tu vida, me profetizó, dijo que profetizara a cada uno de ustedes porque en realidad Dios habló conmigo ayer, anoche, qué sé yo. Este tipo de experiencias, énfasis en la experiencia, están desviando de la verdad. Sanidades, el ofrecimiento de sanidades, noche de sanidad, de poder y milagros, esto nosotros lo hemos visto y hemos escuchado a través de la publicidad, la propaganda de este tipo de movimiento. Ahora, nunca en la Biblia encontramos eso, nunca hubo noche de sanidades, nunca el apóstol Pablo dijo vamos a hacer una campaña donde van a haber sanidades y prodigios, jamás lo dijo, jamás. En la Biblia tenemos ni siquiera una referencia en relación a ese tipo de cosas. Caídas en el espíritu, cuando alguien sopla, el predicador sopla y la gente se va de espaldas. Esto también lo tenemos en el día de hoy. Lenguas ininteligibles, imposibles de comprender, con un balbuceo extraño y la gente dice, esa es la obra del Espíritu, miren cómo se está manifestando el Espíritu en esta iglesia. Pero en realidad todo eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia ha expuesto. Nunca nosotros vemos un desorden generalizado, ni siquiera en la iglesia de Corinto, ¿cierto?, que se estaban dando ciertas manifestaciones que no eran ordenadas. El apóstol Pablo tuvo que ordenar ese tipo de cosas, sin embargo, ni allí se daban cosas como las que vemos en el movimiento carismático en el día de hoy. Si a este tipo de cosas le añadimos todavía el movimiento de apóstoles y profetas, que se ha dado también con mucha fuerza en el último tiempo, con la creencia que lo sucedido en la era apostólica no fue un hecho histórico irrepetible, sino en realidad es una norma para la iglesia en todas las épocas. Esto es uno de los principios que fundamentan supuestamente ese tipo de movimiento. No hacen la diferencia entre revelación descriptiva, es decir, que describe lo que sucedió, y revelación prescriptiva, es decir, que manda y ordena normas establecidas para la iglesia en todos los tiempos. No hacen esa diferencia. Por ejemplo, utilizan mucho el libro de los Hechos y particularmente el capítulo 2, el capítulo 8, el capítulo 10 y el capítulo 19 del libro de los Hechos, para poder supuestamente demostrar que esa es la norma de la iglesia, cuando eso no fue la norma de la iglesia, sino un hecho histórico e irrepetible en el tiempo. Esta confusión que se produce es la que ha llevado a que este movimiento de apóstoles y profetas sea tan propagado por diferentes lugares. Hoy enseñan también que hay apóstoles de Jesucristo con el mismo poder y autoridad que los que el mismo Señor llamó para que fueran sus apóstoles en términos particulares, que no fueron más de 12, y añadimos allí seguramente por lo que la Biblia dice al apóstol Pablo. No hay más grupos, no hay más apóstoles desde la misma perspectiva que la iglesia los presenta. Los neoapóstoles de la actualidad son elevados a una categoría superior, jerárquica y espiritualmente. Los ordenan incluso con una espada, hacen unas cosas bien extrañas, los ponen que se pongan de rodillas y luego con una espada los ordenan como apóstoles,
como profetas. Esto es absolutamente va contra las Escrituras, contra lo revelado. Al punto que algunos creen y enseñan que los pastores de una iglesia local deben estar bajo la cobertura espiritual de algún apóstol. Y eso es como una forma de decir que el apóstol tiene el poder, entonces estar bajo el poder y la autoridad de esos nuevos apóstoles, para que puedan manifestar señales y prodigios semejantes a los que hicieron los apóstoles del tiempo de Cristo. Todo esto saturado con el falso evangelio de la prosperidad, porque van de la mano, son primos hermanos estos movimientos. El de apóstoles y profetas, el movimiento carismático y el del evangelio de la prosperidad, que en el día de hoy es muy fuerte en Latinoamérica. La falta de discernimiento espiritual al no considerar las Escrituras como parámetro para evaluar cada movimiento que aparece en la iglesia ha sido el caldo de cultivo propicio para sembrar estas semillas que finalmente producen desviación doctrinal y no solo eso, sino también desviación desde el punto de vista práctico de cómo se vive el cristianismo, una distorsión de lo que significa el cristianismo. Por eso es muy importante lo que el apóstol Pablo hizo cuando llegaron a Corinto, estos falsos apóstoles, para destruir el trabajo que Pablo ya había hecho predicando el puro evangelio del Señor Jesucristo. No me propuse saber otra cosa entre ustedes sino a Cristo y a este crucificado. Es lo único que importa, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación, dice en Romanos. Porque el evangelio de Jesucristo, la cruz de Cristo, que es locura para los que se pierden, no obstante, es poder de Dios para los que se salvan. Es decir, el apóstol Pablo colocó la forma y el contenido esencial que debe tener un ministerio correcto, bíblicamente guiado por el Señor. Los confrontó entonces Pablo duramente y sacó la máscara de hipocresía que llevaban puesta estas personas, pero lo hizo de una manera muy sabia, mostrando por medio de su propio testimonio cuáles eran las características distintivas de un verdadero apóstol de Jesucristo. Ayer leía, o anteayer leía un tuit del pastor Miguel Núñez, donde él, viendo un video de un personaje famoso dentro de este tipo de movimientos extraños, decía a esta persona, y el pastor Miguel lo citaba y para poder refutarlo obviamente, y donde esa persona decía que el Señor no se enojó cuando Pedro lo negó, no se enojó cuando Judas lo negó. Cuando realmente vemos enojado al Señor es cuando no dieron la ofrenda que Él quería que dieran. Y por eso volcó las mesas de los cambistas, dice, sacando totalmente de contexto las cosas con el propósito de enfatizar que lo único que importaba era una buena ofrenda. Esto es sinvergüenzura y esto es una desviación completa de la verdad. Por eso es que necesitamos estudiar esta carta del apóstol Pablo, estos últimos capítulos, entendiendo que este es un fenómeno que no solo se da hoy, sino también se daba ya en la iglesia primitiva y hay que saber cómo encararlo. En la última parte de la carta, Pablo demuestra que las características distintivas de un apóstol eran claramente visibles en él. Eran las marcas de autentificación de alguien que realmente fue llamado por el Señor para ser su instrumento, dotado con la autoridad de Jesucristo para predicar el Evangelio, fundar iglesias y edificar a los creyentes en doctrina y práctica. Eso es lo que es un verdadero apóstol de Jesucristo, y el apóstol Pablo era el referente principal. Por de pronto Pablo ya les había mostrado las marcas de un apóstol cuando relata todas las cicatrices que había adquirido por su entrega sacrificial al servicio del Señor. ¿Recuerdan? Capítulo 11, versículos 16 al 33. Luego de lo cual cuenta que había tenido una experiencia única y irrepetible con el Señor. Había estado en la misma presencia de Dios y que había escuchado palabras que al hombre le es imposible llegar a entender o a expresar, dice el apóstol Pablo. Esto no lo hace para presumir, sino para dejar en evidencia que las revelaciones no son necesariamente las cualificaciones que distinguen a un verdadero apóstol de Jesucristo, como presumían los falsos apóstoles, y lo mismo que hacen en el día de hoy.
Estos fenómenos sectarios donde las personas, los líderes, estos aparentemente tienen una relación tan estrecha con Dios, tan especial y única, que solo ellos reciben revelaciones especiales de Dios. Y entonces la gente queda asombrada con esa persona y dicen, increíble cómo Dios usa a este hombre, este es el ungido de Jehová, no hay que tocarlo. Y entonces esa persona hace lo que quiere. Por eso el apóstol Pablo va a mostrar que esa revelación que él les da a conocer y que tuvo guardado durante 14 años es simplemente para poder ir al mismo campo de ellos de batalla y destruirlos con sus propios argumentos. Por eso es que termina diciendo en la última parte, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, lo único que importa, dice el apóstol Pablo, es que las personas no piensen de mí más lo que ve u oye de mí. Es decir, para que vean y examinen mi vida, si soy coherente o no con lo que creo, si efectivamente estoy haciendo la voluntad de Dios. Miren mi vida, observen lo que pasó conmigo. No está diciendo que Él es impecable, sino que está diciendo que es consecuente, simplemente. Y Él no está tomándose de revelaciones especiales, que Él las tuvo más que ninguno. Sin embargo, no está haciendo eso para poder mostrar que Él es superior a los demás, sino para que vean mi vida y no piensen de mí más de lo que en mí ven u oyen. De hecho, dirá también que Dios usó el instrumento del sufrimiento para mantenerlo humilde, y eso es un reconocimiento de que Él era débil y que podía autoexaltarse desmedidamente, como dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios sabía cómo tratar a Pablo para que esas revelaciones no lo enorgullecieran desmedidamente. Esta aflicción que Dios puso en la vida de Pablo le llevó a comprender que es en la debilidad que Dios perfecciona su poder en los suyos, es decir, en el reconocimiento de que somos simplemente hombres, y Pablo eso es lo que estaba reconociendo, somos simplemente hombres. A pesar de que él era un hombre llamado directamente por el Señor Jesucristo a través de una forma extraordinaria, instruido directamente por el Señor Jesucristo durante 3 años cuando estuvo en el desierto en Arabia y enviado a predicar el Evangelio a través de las diferentes lugares y regiones de la cuenca del Mediterráneo, que era el Imperio Romano en ese tiempo. Sin embargo, él dice, yo soy débil, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Me gozo no en mi fortaleza, sino en mi debilidad, porque allí el Señor se hace fuerte. Este reconocimiento es una marca distintiva de un verdadero apóstol de Jesucristo. Una persona que sabe que tiene quizás el potencial inherente de transformarse en una persona orgullosa, pero que agradece a Dios porque a través del sufrimiento Dios lo somete y lo deja en el lugar que le corresponde. Todo ser humano tiene que estar abajo, el único que tiene que estar arriba es el Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir. Ahora entonces los versículos 11 al 19 seguirá mostrando con su propio testimonio quién es un verdadero apóstol y con ello desenmascarando a los falsos que estaban seduciendo a los corintios. Y esto es pertinente para el día de hoy. Por eso debemos examinar estos textos y ver cuál es el énfasis que coloca el apóstol Pablo, cuáles son las marcas que nosotros podemos ver y discernir adecuadamente si una persona es un verdadero siervo de Cristo o no. Vamos a ver en 3 partes esto, al menos versículo 11 al 13, que es lo que nos corresponde hoy enseñar. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Aquí, al menos en tres partes, el apóstol Pablo va a decir, esto es lo que realmente importa. Estas son las características distintivas de un verdadero siervo de Jesucristo. Lo primero,
es que un verdadero siervo de Jesucristo es humilde, tiene un concepto correcto de sí mismo. Porque esa es la humildad, es tener un concepto correcto de sí mismo al compararse delante de Dios. Noten lo que dice él. Me he hecho un necio al gloriarme, es decir, no me conviene esto, en realidad nunca ha sido mi deseo el gloriarme, exaltarme a mí mismo o jactarme en realidad de lo que soy. Dice, vosotros me obligasteis a ello, porque por la carnalidad de los creyentes en Corinto que estaban siendo seducidos por estos hombres inescrupulosos. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Claro, él era el padre espiritual, en un sentido, ¿cierto?, humano de ellos. Había llegado con el evangelio, se habían convertido, los había edificado con la verdad. Había estado 1 año y 6 meses enseñando todos los días, todo el tiempo, para que ellos pudiesen crecer y conocer más profundamente al Señor Jesucristo, estrechar su relación con Él. Porque dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, y aquí hay un par de palabras tremendas, aunque nada soy. Aunque nada soy. Una vez Pablo comienza reconociendo que la presunción es necedad, no es necesario, dice, gloriarse, pero las circunstancias le habían obligado a contar su experiencia que tuvo guardada para sí, como dijimos, durante 14 años. La única razón de hacerlo fue porque quería desenmascarar a los falsos apóstoles y sus falsas revelaciones. Sin embargo, no se sentía cómodo en este terreno. Pablo sabía que un verdadero siervo de Jesucristo es una persona humilde, que nunca se sentiría cómodo presumiendo de su espiritualidad como si lo hacían los apóstoles falsos que estaban en Corinto. No era grato para él poder decir esto. Él lo hizo con renuencia, es decir, hablar sobre esa revelación especial. El versículo 1 es claramente, dice lo mismo, ciertamente no me conviene gloriarme. Y luego en el versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme, ¿se fijan? Es decir, él no era su manera de actuar esa, de presumir de experiencias extraordinarias. Qué distinta a lo que pasa en el día de hoy con estas personas. Porque si hay algo que los caracteriza con los falsos apóstoles de hoy, es precisamente la presunción. Ellos presumen de tener una relación tremendamente importante y que son poderosos y que tienen poder en sí mismos para hacer casi lo que quieran. Marcan en sus predicaciones, marcan una línea de poder supuestamente. Colocan la Biblia y la gente cuando viene no puede pasar y caen de espalda. Y hacen un tremendo show aparentando tener una espiritualidad superior a los demás. Pablo estaba consciente que los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Él sabía eso. Él había conocido, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, que era precisamente la encarnación, la personificación de la humildad. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ni siquiera forma de hombre simple, sino de un siervo, de un esclavo. Es decir, la humillación del Señor Jesucristo fue a tal punto que era imposible para un hombre imitar aquello, porque ninguno de nosotros jamás fue Dios. Él fue Dios. Y Él siguió siendo Dios al despojarse, sin embargo, sus prerrogativas divinas las dejó a un lado. El Señor Jesucristo había dicho en Lucas 14, 7 al 11 lo siguiente: observando cómo escogía los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el camino correcto. La exaltación está precedida por la humillación. Primero descender para que el Señor después lo levante. No es levantarse a sí mismo, porque entonces va a ser humillado.
Hermanos, esta es una característica notable de un verdadero siervo del Señor Jesucristo y es visible, es palpable. Porque nunca está hablando de sí. Cuando se sube a un púlpito, nunca habla de sí, sino habla de aquel que lo salvó y lo llamó para predicar la verdad. La mirada de una persona que efectivamente fue llamada por el Señor a hacer la obra del Señor o a trabajar en la obra del Señor es precisamente mirar a Cristo y pretender que todos aquellos que le escuchan miren a Cristo y lo sigan a Él y lo honren a Él. El apóstol Pablo sabía esto, había aprendido del Maestro y entonces entendía que no era bueno jactarse, no era bueno exaltarse a sí mismo. La humildad entonces implica tener un concepto correcto de sí mismo y esto solo puede ser posible cuando nos presentamos delante de Dios y entendemos que Dios es el único que está por sobre todos y todos los demás estamos abajo. Cuando Dios habla, Él tiene la razón. Cuando Dios ordena, hay que obedecer. Por mucho que estos hombres, dice alguien, presumieran y sacaran sus credenciales, en verdad no existía una sola razón para que esta gente dudara de Pablo. ¿Cómo pudieron los corintios dudar de Pablo? No existía ninguna razón. Pero qué fácil es perder de vista lo verdadero cuando nos entregamos a nuestra carne y dejamos de enfocarnos en Cristo, enfocándonos en nosotros mismos. Y eso fue lo que pasó. Y es interesante porque ¿saben cómo seducen los falsos siervos, entre comillas, los falsos obreros de Dios, que no son obreros de Dios, obviamente? ¿Saben cómo seducen? Precisamente tratando de darles a la gente lo que la gente quiere. Como yo he dicho en alguna ocasión, ¿por qué el Evangelio de la Prosperidad prendió tanto en Latinoamérica y África y no en Estados Unidos y Europa? Por una cosa lógica. Porque esos son los continentes ricos. Es decir, los países más ricos están en Estados Unidos, en el norte, ¿cierto? Canadá y Europa. Y entonces allí no llegaba el Evangelio de la Prosperidad porque ¿qué le iba a ofrecer a una persona rica? Pero ¿dónde prendió? ¿Dónde comenzó a masificarse? En Latinoamérica, porque son países pobres. Y en África, porque son países pobres. Entonces estas personas lo que hacen es ofrecerle a la gente lo que es la ambición natural del corazón humano. Y por eso los seducen y los atraen. Y por eso prosperan. Y por eso aparecen como superapóstoles, como va a decir el apóstol Pablo enseguida en el versículo 11. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Esta es la misma palabra que usó ya en el capítulo 11 y que no se refiere a los verdaderos apóstoles de Jesucristo, sino a estos superapóstoles que aparecieron en Corinto. Es decir, es una descripción de los falsos apóstoles de Jesucristo. Y Pablo dice, nada he sido inferior a ellos, en absoluto. ¿Cómo iba a ser inferior si él fue nombrado directamente, comisionado por la misma persona del Señor Jesucristo? Esta es una referencia sarcástica a los obreros fraudulentos. Había motivos para que los corintios lo alabaran en el sentido de reconocer su trabajo entre ellos. Sin embargo, no lo demandó. Por el contrario, reconocía que no era nada. Esto porque Pablo se comparaba con Dios y no con los hombres. Y ahí está la esencia de la humildad. Entre nosotros podemos creernos superiores o inferiores a otros. Podemos pretender ser más que otros. Pero delante de Dios las cosas se complican, porque delante de Dios, ¿quién va a ser superior a Él, igual a Él? Todos estamos abajo. Es decir, delante de Dios, Pablo no era nada. Este es el parámetro que tenemos que tener para desarrollar la humildad en nosotros. Él que reconoce su pequeñez delante de Dios era grande entre los hombres. El que cree ser grande delante de Dios era pequeño entre los hombres. Esta es la paradoja. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que el carácter de humildad es lo que se desarrolla no cuando nosotros decimos que somos humildes, sino cuando nos estamos siempre comparando delante de Dios. Cuando vivimos en la presencia de Dios, cuando vivimos delante del rostro de Dios, allí nos damos cuenta de que somos pequeños, insignificantes, no tenemos ni siquiera, gobernamos nuestras circunstancias. Y allí necesitamos reconocer
que en realidad, como dice Pablo, no soy nada. Hermanos, vivimos en un mundo que no nos pertenece, en un cuerpo que terminará en el polvo más temprano que tarde. Respiramos un aire que nosotros no creamos y bajo circunstancias que no controlamos. ¿Cómo pues podemos creer que somos algo no siendo nada? Como dice el salmista, somos como una de las vigilias de la noche que ya pasó, como un sueño, como neblina que se disipa rápidamente. Y sin embargo seguimos creyendo que somos importantes. La humildad se origina, crece y se desarrolla a partir de una comprensión correcta de quién es Dios. Por eso el conocimiento de la persona de Dios es la que nos coloca en el lugar que nos compete. Por eso es tan importante estar preguntándose cómo es Dios según las Escrituras, no según la religiosidad popular, no según la tradición, sino según las Escrituras. Y allí uno se da cuenta al compararse delante de Dios y dice, bueno, efectivamente no puedo ser más que nada. Somos como polvo, dice el salmista. Por esta razón, la arrogancia jamás será una característica distintiva de un verdadero siervo del Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor se humilló hasta lo sumo. Sus siervos no podemos levantarnos, nuestro camino es hacia abajo para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. La humildad es característica distintiva de un verdadero apóstol de Jesucristo. Pablo allí lo está manifestando de esa manera. Se presenta en muchas ocasiones como el primero, el más grande de los pecadores. Y sabe que el Señor lo llamó por pura gracia, el Señor lo colocó en el ministerio por pura gracia, el Señor lo está usando por pura gracia. Sabe que todo lo que es se lo debe al Señor y nada le pertenece a Él. Esta es la forma correcta de enfocar un ministerio adecuadamente. La soberbia no va a conducir a la exaltación, al contrario, la soberbia va a conducir al quebrantamiento y a la humillación. En cambio, la humildad va a contribuir a la exaltación. Esa es la primera característica que muestra Pablo. En segundo lugar, va a mostrar que un verdadero siervo de Jesucristo, un verdadero apóstol es paciente. Fíjense versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Y es interesante que luego habla de otra característica distintiva de los apóstoles de ese tiempo, de Cristo específicamente, pero primero habla de carácter. Humildad es parte del carácter, paciencia es parte del carácter. Estas señales distintivas habían sido manifestadas en presencia de los corintios. Por tanto, lo que Pablo les decía era un testimonio irrefutable de su autenticidad como apóstol. Pablo no estaba diciendo yo soy paciente, sino estaba mostrando con su vida de que era una vida de paciencia, de aguante, de soportar muchas aflicciones, como había dicho en el capítulo 11, versículos 16 al 33, producto de ser una persona fiel a lo que Dios le mandó. Lo que llama la atención es que la primera señal que destaca es la paciencia. Esta es una cualidad de carácter propia de aquellos que son de Cristo. Es indispensable en un siervo del Señor Jesucristo. La palabra en el original es hupomone en griego y significa resistencia o aguante alegre o esperanzado. Constancia también se puede traducir. Paciencia, perseverancia, perseverar. Soportar bajo presión o peso, eso es soportar bajo de, eso es la esencia de la palabra. Es como alguien, ¿cierto?, que se le coloca un peso muy grande sobre sus hombros y tiene que llevar esa carga durante mucho tiempo, en un esfuerzo prolongado, pero soporta, no pierde la consistencia, sigue con esa carga adelante. Esa es una persona paciente. Todas estas son acepciones de la palabra, las que hemos mencionado recién. Pablo soportó sobre sí la presión de un mundo hostil sin abandonar su posición. Fue perseguido, fue odiado por la gente, fue apedreado, fue azotado, como él mismo lo explica en el listado que menciona del versículo 24 en adelante del capítulo 11.
Es decir, pasó por una serie de dificultades y situaciones complejas, no por sí, no por causa de sí mismo, no porque haya hecho algo malo, sino por causa del Evangelio de Jesucristo. Todas esta forma de expresar a través de su propia vida es mostrar que efectivamente la gracia de Dios estuvo con él y que él soportó esto por la gracia de Dios. Y entonces la paciencia, soportar una carga pesada sobre sí durante mucho tiempo, es producto de la capacitación que el Señor ha puesto en ellos. 2 Corintios 1, 3 al 9, leamos por favor ahí en capítulo 1 de 2 Corintios, porque allí Pablo está expresando precisamente eso, y está diciendo que estas aflicciones que él soportó lo hicieron más capaz para poder consolar después a los que estaban sufriendo. 2 Corintios 1, 3 al 9, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Allí está lo que Pablo está afirmando posteriormente en el capítulo 12, refutando con su propia vida a los falsos apóstoles de Jesucristo. Está diciendo, los verdaderos apóstoles de Jesucristo esta característica tienen, son pacientes, soportan la aflicción, perseveran en medio del cumplimiento de su ministerio a pesar de la presión que tienen sobre sí. El Señor Jesucristo anticipó esto, recuerdan cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando dijo, si me han aborrecido a mí, a ustedes también los aborrecerán. Pero no es esto lo que pasa en estas personas que se autocalifican como apóstoles de Cristo hoy. Por el contrario. Lo que lo caracteriza es la opulencia, lo que lo caracteriza es que están bien con todo el mundo porque nunca le dicen la verdad a la gente y la verdad es la que ofende, la verdad es la que produce rechazo. Por eso, un verdadero siervo del Señor Jesucristo estará dispuesto a decir la verdad, aunque eso signifique ser odiado por la gente. El mismo Jeremías, también, vemos allí en él lo que Pablo sufrió. El Señor le dijo a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 1, 17 al 19. Es decir, esta es la característica esencial de un siervo del Señor. Permanece a pesar de todas las aflicciones. El Señor le da paciencia, el Señor le da la fuerza, el Señor le da la gracia que necesita para seguir adelante. Al profeta Ezequiel también le dice algo similar. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde.
Es decir, la paciencia también implica valor, implica una persona valiente que no va a ceder, no va a cambiar su mensaje porque a alguien no le gusta lo que está enseñando. Hermanos, durante mucho tiempo eso es lo que la gente buscaba en la iglesia. La gente buscaba que le dijeran lo que ellos querían escuchar, lo que era respecto a sus propios deseos y anhelos, pero no lo que Dios decía en su palabra. Y en realidad un siervo del Señor Jesucristo tiene que estar dispuesto a enseñar lo que Dios dice, no lo que Él se imagina que la gente quiere recibir. Partimos del texto bíblico, de lo que Dios ha revelado y no de las necesidades y los deseos de la gente. Es peligroso cuando se hace eso, porque la gente se acostumbra a ser el centro de atención. Pero el centro de atención en la iglesia es Cristo. Por otro lado, fíjense la diferencia, los falsos apóstoles no enfrentan estas aflicciones, claro, porque ellos tergiversan la verdad y la acomodan según las circunstancias. El mundo los acepta porque nadie se siente confrontado, porque no predican la verdad. Más bien ofrecen paz cuando no hay paz y prosperidad cuando en realidad hay decadencia. Recuerden que el profeta Jeremías también, una de lo que lo caracterizaba a la gente de ese tiempo es que los falsos profetas, ¿qué es lo que hacían? Predicaban paz, paz. Y Jeremías dice, no hay paz. Y Jeremías decía, no, se arrepienten o Dios va a traer a otras personas de lejos y van a ser llevados cautivos. Y ellos decían, no, paz. Eso es lo que queremos escuchar. No querían escuchar la palabra arrepentimiento porque eso ya implica de que estoy mal y que necesito cambio. Cuando se predica el Evangelio y no se predica el arrepentimiento y no se llama el arrepentimiento, se está tergiversando la verdad. Porque se le está diciendo a la gente la mitad del Evangelio. Y la mitad del Evangelio no es el Evangelio. Cuando se le dice Dios tiene un lugar precioso para ti, cuando dice Jesucristo murió para llevarte al cielo y para que seas feliz, y no se le dice que el problema que tiene con Dios es que está enemistado con Él, que es un rebelde en contra de Dios, que por su pecado está condenado al infierno y que solo un arrepentimiento genuino y la fe puesta en la obra suficiente de Cristo lo lleva al cielo, entonces no se le está predicando todo el Evangelio. Hay personas que dicen, yo siempre he sido creyente. Si siempre me trajeron de guagua a la iglesia, yo siempre he sido creyente. La verdad, hermano, yo no conozco a nadie que siempre haya sido creyente. Ninguna persona siempre ha sido creyente. La Biblia es clara al respecto. En pecado me engendró mi madre y en pecado me concibió, dice David. ¿Cómo pues entonces puede ser creyente de siempre? Necesita arrepentirse. Y obviamente si no se le llama al arrepentimiento no estamos predicando todo el Evangelio. Y cuando no estamos predicando todo el Evangelio, entonces estamos predicando un falso Evangelio. La verdad ofende, la verdad siempre va a ofender, pero ofende por la condición pecaminosa del corazón humano. En cambio, acomodar el mensaje es lo mejor. Miren lo mejor, digo, desde el punto de vista de los falsos apóstoles. Por eso ganan ellos la fama y la atracción y atraen a la gente hacia sí. ¿Qué dijo Pablo que iba a ocurrir en los últimos tiempos cuando escribe la última carta a Timoteo? Que la gente va a tener comezón de oír, pero no la verdad. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Se vuelven a las fábulas. Endulzan los oídos de los incautos con sus ofrecimientos, estos falsos apóstoles, que atraen a los carnales y superficiales, y la gente está feliz porque le dicen lo que quieren escuchar. Este no es el camino. La iglesia no existe para eso. Alguien dijo, mis hermanos, algo que Satanás, un falso maestro, un falso cristiano no pueden imitar es el fruto del Espíritu. Y la paciencia es uno muy importante. No se puede imitar. Los dones espirituales se pueden falsear, ¿sabían ustedes? Alguien comienza a hablar en cosas de una manera que nadie entiende y dice, tiene el don de lengua. Y entonces se puede imitar.
Pero el carácter no se puede imitar, porque el carácter es una obra sobrenatural de Dios. ¿Qué sale a relucir? Dice alguien de tal persona en el momento de la prueba, aún a pesar de haber temor, surge fe, perseverancia o lo contrario. Tirar toda la basura, gritos, ira, celos, venganza, maledicencia. Esto es lo que brota cuando hay presión. Cuando alguien está bajo presión, lo que brota realmente es lo que está en el corazón. Como lo que pasa con una bolsa de té cuando ustedes le echan agua caliente. ¿Qué es lo que ocurre con esa bolsa de té? ¿Qué sale de ella? El aroma, lo que realmente está dentro de ella. Cuando somos afligidos y puestos en situaciones complejas, allí se ve el verdadero carácter. Allí sale la verdadera persona. Alguien que tiene las motivaciones equivocadas, falsas expectativas, no va a perseverar en la prueba. Y la perseverancia es una señal inequívoca de un verdadero creyente, de un verdadero siervo de Jesucristo. Obviamente no significa que esto no tiene un proceso de crecimiento, claro que sí. Pero se manifiesta en una persona que realmente ama al Señor y vive de acuerdo a su palabra. Esto va a ser parte de su característica distintiva como un creyente. La paciencia perseverante no se puede imitar porque es el fruto del Espíritu Santo en una persona. Es un fruto no de este mundo, es producto de la obra suficiente de Dios en nosotros. Ningún falso creyente o falso profeta puede imitar esto cuando es afligido. Se verá lo que hay en su corazón. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, para que exista paciencia debe haber aflicción, primeramente. Esta es la segunda característica de un verdadero siervo de Jesucristo. Y la tercera, el verdadero apóstol o siervo de Jesucristo es un instrumento a través del cual Dios manifiesta su poder. Miren lo que dice Pablo. Con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Y estas son palabras, pero que le encantan a la mayoría de la gente. Ahora, el contexto es bien especial, porque estas eran características distintivas de los apóstoles. Fíjense una cosa, miren, es una cosa de reflexionar un poquito nada más. Si eran características distintivas, es decir, que distinguían a un verdadero apóstol de Jesucristo, quiere decir que no eran de todos, porque si no, ¿dónde estaría la distinción? No sé si me están entendiendo. Miren, Pablo dice, con todo, las señales de apóstol, está diciendo que habían señales particulares para ver quiénes eran apóstoles reales en ese tiempo. Han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros eran hechos por los apóstoles para autentificar su mensaje. Las señales, prodigios y milagros no son un fin en sí mismo, sino están dadas y estaban dadas principalmente en la iglesia primitiva como característica distintiva de los apóstoles de Jesucristo para poder autentificar su mensaje. Recuerden que también los falsos creyentes y los falsos siervos de Dios iban a hacer este tipo de cosas. ¿Recuerdan Mateo 7, 21 al 23? Leámoslo para recordar lo que allí dice. En el contexto del sermón del monte, el Señor está advirtiendo de aquellos falsos profetas. Y en el versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren lo que dice a continuación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Saben lo significativo de este texto? Es lo que no aparece ahí. ¿Saben lo que no aparece? Es que el Señor
haya dicho ustedes están equivocados, nunca hicieron eso. No aparece eso. Es decir, el Señor Jesucristo no está diciendo, en realidad ustedes nunca hicieron eso, sino que inmediatamente les dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no necesariamente todas las manifestaciones supuestas de poder, milagro y sanidad y todo este tipo de cosas son una evidencia genuina de un creyente. Porque estas personas eran incrédulos. Ahora, por eso decimos que no son un fin en sí mismo. Pero en la etapa apostólica eran manifestados como credencial del mensaje que ellos proclamaban. Y ese es el punto central. Ese era el objetivo central. Eran prodigios que generaban asombro, que llamaban la atención de aquellos a quienes se les predicaba el Evangelio por los apóstoles. Existen 3 periodos en la revelación bíblica en donde se dieron milagros de una manera distintiva. El primero fue en la época de Moisés y Josué, especialmente en la época de Moisés, donde se manifestaron a través de Moisés con el fin de dotarlo de poder para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Recuerdan cuando dice, y si no me creen, dice Moisés? Y entonces el Señor le dice, echa tu vara en el suelo. Y la vara se convirtió en una culebra, ¿recuerdan? Y luego le dice, ahora toma de la cola. Y Moisés la toma y se vuelve a convertir en una vara. Y luego le dice, mete tu mano en tu seno. Y luego la saca y está llena de lepra. Luego le dice, ponla nuevamente. Y entonces ya no tiene lepra. ¿Para qué el Señor le dio eso a Moisés? ¿Para que presumiera de su poder? No, sino para que pudiesen los israelitas creer que efectivamente él fue enviado por Dios. Ese era el propósito. Luego, cuando hubieron las famosas plagas en Egipto, ¿recuerdan? ¿Para qué el Señor dio esas plagas? ¿Para qué le dio a Moisés la capacidad o el poder para hacer ese tipo de cosas? O mejor dicho, a través de Moisés hizo esos milagros. ¿Cuál fue el fin? ¿Cuál fue el objetivo? Para que todos sepan que Dios, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero. Es decir, autentificaban al mensajero a quien Dios lo había enviado. Ese era el propósito central por el cual Dios evidenciaba de esa manera que no había un Dios como Él. Y de hecho, por eso las plagas tenían que ver también con los dioses falsos en Egipto. Es la de los profetas Elías y Eliseo, ¿recuerdan? Donde incluso dieron vida a personas que estaban muertas. Los milagros que Dios hizo por medio de ellos los acreditaban como el verdadero profeta de Dios. ¿Dónde tenemos eso de una forma muy clara? Cuando estaban en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, ¿recuerdan? Miren, estaban los falsos profetas y el verdadero profeta de Dios. Y lo digo en singular porque era el único. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue la confrontación? ¿Qué es lo que Dios hizo allí? Al enviar fuego del cielo a través del profeta Elías, es decir, cuando él lo proclamó, era mostrar que todos los demás eran profetas falsos y que él era el único verdadero enviado por Dios. Otra vez, autentificó al mensajero. Ese es el propósito principal. Y la tercera época, y es donde hubieron mucho más milagros, la etapa de Jesús y los apóstoles. Esa era la tercera etapa y donde más prolíficamente vemos milagros. Estos milagros estaban diseñados para manifestar las credenciales de Jesús como el Mesías prometido. Vamos a Mateo 11, por favor. Mateo 11. Juan el Bautista estaba preso y tenía dudas. ¿Realmente es Jesús el Mesías? ¿Y qué es lo que hizo? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, estoy leyendo el versículo 1, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, fíjense, al oír los hechos de Cristo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Es decir, Juan quería saber fehacientemente si Jesús era el Mesías.
Y miren lo interesante, Jesús no le dijo, sí soy o no soy, no le dijo nada de eso. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué cosa veían? Fíjense, versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el Evangelio. Estas eran las señales. ¿Por qué Jesús le dice eso? Y sabe que Juan va a entender. Porque esto es lo que se decía en el Antiguo Testamento, que iban a ser las señales que mostraran quién era el Mesías. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo hizo tantos milagros? Además de la compasión, obviamente, que tenía con gente que estaba en condiciones difíciles, sufriendo, pero principalmente, ¿por qué? Para mostrar las credenciales de que Él efectivamente era el Mesías. ¿Cómo la gente podía saber que era el Mesías? Bueno, en una ocasión dijo, si no me creen por mis palabras, al menos créanme por las obras que he hecho. Es decir, la evidencia eran los milagros. Ahora, esto no es simplemente un versículo sesgado, sacado de contexto, sino que vamos a Hechos capítulo 2, versículo 22. Y miren cómo comienza Pedro su predicación en el día de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, miren lo que dice, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Con qué lo aprobó? Con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, ¿de qué manera lo aprobó públicamente? A través de la manifestación de milagros, prodigios y señales. Por tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que también a ellos se les dio la capacidad de hacer milagros extraordinarios para corroborar que ellos realmente eran mensajeros de Dios y hacer la distinción. Esas eran señales de autenticidad, es decir, que venían de Dios, de autoridad, que tenían la autoridad de Dios sobre ellos, y poder, que confirmaba la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo dice, nuestro Evangelio le dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Esto confirmaba explícitamente que estos mensajeros hablaban en nombre de Dios. Hebreos 2, 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahí se refieren a los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Testificando Dios juntamente con ellos. La forma en que Dios estaba corroborando que ellos eran realmente sus mensajeros era a través de la manifestación de milagros, prodigios y señales. En el día de hoy, hermanos, la evidencia de un verdadero, estoy terminando, de un verdadero siervo de Dios, es que el Señor está obrando milagrosamente por medio de su palabra predicada para dar vida a los muertos, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ese es el mayor milagro que nosotros podemos ver en el día de hoy. No estoy diciendo que Dios no puede hacer milagros hoy, porque Dios sigue haciendo milagros cuando Él quiere, sino que estoy diciendo que estas no son las marcas distintivas de un verdadero apóstol. Porque la marca distintiva de un verdadero siervo del Señor Jesucristo es que hace su trabajo de tal manera que predica la verdad y Dios toma esa verdad y la aplica al corazón del hombre y da vida a los muertos. Y esa misma verdad transforma la vida de las personas. Y esa misma verdad edifica a los creyentes. Y esa misma verdad es la que en su tiempo revolucionó al mundo entero y que en el día de hoy tiene el poder para sacar al hombre de su condición perdida ahí en el lodo cenagoso y el pozo de la desesperación. Esta es la autentificación más grande. El poder de Dios se manifiesta en una forma única cuando quebranta el corazón de una persona y lo lleva a los pies de Jesucristo en arrepentimiento verdadero.
Hermanos, cuando el Señor salva a una persona, ese es el milagro más grande, porque nunca más esa persona se va a perder. Y ya es un ciudadano del cielo para siempre. Esto es lo extraordinario. No existe otra señal más poderosa y evidente que la salvación de los perdidos por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Dios autentifica ahora a sus siervos a través de la transformación de las personas, de la salvación de los perdidos y la transformación de sus hijos por medio de un ministerio de un hombre común y corriente. Para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña por medio de su propia vida, de su propio testimonio. Humildad, paciencia y poder. Pero ninguna de ellas viene de sí mismo, sino viene de la obra de Dios en él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por amonestarnos, gracias por confrontarnos frente al espejo perfecto de tu palabra. Señor, muchas veces tenemos un más alto concepto de nosotros que el que debiésemos tener. Tú sabes, Señor, todavía luchamos con el orgullo. Todavía luchamos, Señor, con nuestro corazón pecaminoso. Necesitamos de tu gracia. Padre, ponnos en el lugar que siempre nos compete, que es abajo. Mientras tú estés arriba, nosotros debemos estar a tus pies. Señor, haznos personas que podamos soportar a la aflicción, nunca cambiando el mensaje, siempre diciendo la verdad, aunque no sea popular y aunque la gente no lo quiera oír. Danos de tu gracia, así como Isaías predicó sabiendo de antemano que nadie iba a creer en el mensaje que iba a predicar. Padre, tú tienes a los tuyos, a tus escogidos en diferentes partes del mundo y en diferentes ciudades, y tú vas a salvar cuando tú así lo quieras. Danos gracia para hacer tu voluntad, nada más que tu voluntad, y tener discernimiento como creyente y como iglesia para detectar, Señor, las manifestaciones de falsos profetas, de falsos apóstoles y falsos siervos de Dios que muchas veces se dan en el contexto de la iglesia evangélica, en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Ayúdanos a poder discernir adecuadamente. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.